Santiago está en China, así que voy a hablar de Twitch Plays Pokémon. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro, estoy solo, así que voy a tomarme el tiempo para hablar algo que realmente me fascina, que fue el fenómeno de Twitch Plays Pokémon, que ahora cumple 5 años. Wow. Pokémon es una de las franquicias multimediáticas más exitosas que existe, así que eso no requiere mayor introducción, pero el juego original en Game Boy es alrededor de 1996. ¿Y qué ocurre cuando conectas ese juego bastante simple a algo más nuevo como lo es Twitch? Twitch, para los que no lo han escuchado, es como YouTube, pero 100% enfocado en el streaming. Eventos en vivo a través de internet. Y una de las cosas que trae Twitch es un chat. Ahora, conectemos el chat al controlador de Pokémon, de manera que si tú escribes arriba, la instrucción se pasa al juego. Entonces avanzas un espacio hacia arriba. Ahora, lo que es simple cuando eres una sola persona, se empieza a complicar cada vez que agregas a una persona más. Y cuando eventualmente el stream obtuvo popularidad, estamos hablando de miles de instrucciones puestas al mismo tiempo. De manera que el simple hecho, el simple desafío de terminar este juego era una interrogación. ¿Es posible, con este nivel de caos, efectivamente terminar una partida de Pokémon? Y es lo que es un verdadero fenómeno de internet. La comunicación instantánea significó la memificación del evento. Reglas y mecánicas del juego y pequeñas cosas que simplemente ocurrían en esta partida tan aleatoria empezaron a cobrar significado y vida propia fuera del juego. Al punto que hay todo un mito alrededor de esto. Hay un lore que explica y que le da significado a los eventos completamente aleatorios del juego. Y que la gente empezó a contar y repetir y en crear arte gracias a este juego. Ahora, yo podría estar hablando todo el día de cada uno de esos eventos y momentos, pero eso no hace un video muy explicativo y tampoco muy entretenido, así que hice lo que hago mejor y traer gente que sabe un poco más del tema que yo, verdaderos expertos en el arte de Pokémon y psicología, para que conversemos del tema y tratar un poco de explicar a quienes no lo han vivido cómo es que esto fue algo fascinante de observar y también entretenido de participar. Disfrútenlo. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy con Osvaldo. Hola. Y Tachu. Hola. Y esta es la edición extra del video que acaban de ver, donde simplemente vamos a hablar un poco de lo que fueron, digamos, nuestras experiencias con todo esto de Twitch Plays Pokémon y nuestra perspectiva como gente de ciencia, cultura, muy intelectual y muy seria. Twitch Plays Pokémon es especialmente serio. Wow. No sabía que íbamos a partir con Con esta dinámica. con esta dinámica. O sea, si Twitch Plays Pokémon no es una metáfora de los movimientos sociales de la última década, yo no sé qué es. O sea, esto claramente hace referencia a la primavera árabe Claro. y la revolución bolchevique. Twitch Plays Pokémon es... Yo creo que lo podríamos denominar un experimento social. Sí. Como inintencionalmente. Sí, Inintencionalmente. sí. Un programador colocó el videojuego Pokémon para que la gente a través Del chat. a través del chat jugase el juego. Pero la gracia es que es un solo juego donde cientos de miles de personas interactuaban al mismo tiempo para manejar este único juego. En perspectiva, como para colocarlo, para hacer un paralelo, para hacer una metáfora al respecto, uno podría decirse que Twitch Plays Pokémon consistía en que cientos de miles de personas manejasen simultáneamente un auto y la única instrucción es
lleva el auto desde este punto A hasta el punto B. Hagan sus apuestas en su cabeza ya los que no saben lo que ocurrió con Twitch Plays Pokémon. De si es que cientos de miles de personas son capaces de, cada una con sus ideas, de cada uno de cómo quiere manejar, la velocidad, las calles, todo eso. Cada uno como uno quiere. Y no solo eso, hay un tema también que hay un retraso de 30 segundos entre que tú pones algo en el chat y entra el juego. Entonces, De hecho, hay experimentos que se están haciendo ahora con realidad virtual, porque uno de los temas de la realidad virtual es el mareo. Juega con el cerebro. Entonces, ¿qué pasa si es que lo que tú estás viendo ocurre con 30 segundos de rechazo? Imagínate mover tu mano, sentir que mueves tu mano oh, Dios mío, y no verlo. verlo. Oh, No lo ves. Dios mío. No lo ves. Ese es el tema. No Ya. ves hasta que después ves que ocurrió. Wow, ok, Todo con retraso. wow. De hecho, hay una escena así en Scream. No la vi. Ok, no importa. Está bien. Entonces, en resumidas cuentas es eso. Fue un evento donde cientos de miles de personas jugaban este juego simultáneamente. Y si bien el juego es fácil y no te penaliza por Muchas cosas. muchas cosas, es un juego de decisiones, de toma de decisiones. Y Claro, como que a diferencia del típico juego que alguien se puede imaginar que es donde, no sé, pues, uno controla un personaje que salta, Mario. dispara, claro, claro, Mario. que es como de reflejos, entre comillas. La gracia de un juego como Pokémon es que es lento, en el sentido de que uno puede ir tomando las decisiones botón por botón y el juego no te va a castigar si te demoras o si te... Salvo ciertas excepciones, efectivamente tiene poco de precisión y mucho de toma de decisiones. Claro. Entonces, es como un autito. En el fondo es manejar un autito chocador de punto A a punto B. Porque puedes chocar cuantas veces tú quieras y no va a ocurrir nada. Exacto. Pero lo complicado es llegar del punto A al punto B. Y ocupando esta metáfora, es un trecho muy largo. Claro. Son muchos kilómetros de toma de decisiones y algunas de ellas muy precisas. Sí, y de hecho una de las cosas más como cotidianas de este juego era que como era tan fácil hacer acciones de manera aleatoria, o sea, todo era prácticamente aleatorio, Claro. es que, Pero no, que hay algo que Pero no. lo interesante que después, po. es que abrían los menús, abrían el menú y botaban cosas. No podían conservar objetos clave. Claro. Porque todos lo botaban. Y así de hecho fue como surgió el primer meme. Que en el segundo día consiguieron el Helix Fossil. Que era un objeto clave que no se podía botar. No se podían deshacer de esto. No podía. Pero lo estaban tratando de usar todo el rato. Hasta que empezó a evolucionar como algo que la gente trataba de hacer. Claro, como que empiezan a ocurrir esos fenómenos como de que la misma mecánica del juego no permite deshacerte de un objeto porque en el fondo el juego se rompe, entre comillas, si es que uno se deshace de esto. Entonces pasa a tener una lógica como de que ese sinsentido se empieza a buscar porque es un fin en sí mismo, es algo que en el juego normal uno no haría. En el fondo, como tratar de usar un objeto que no puede usar, como que hay que estar en un rollo muy raro como para que tú solo en tu propio Game Boy estés tratando como repetitiva y compulsivamente de hacer esa acción. Pero como tú sabes que hay un montón de gente que está conectada al mismo tiempo tuyo, empecé a hacer a tomar ese tipo de conductas, de buscar hacer esos absurdos, porque sabéis que hay un montón de gente que se está desesperando, que quiere avanzar y tú lo estás llevando como para otro lado. Claro, es como que intencionalmente. Algo como señalizar, por ejemplo. Sí. Sí, o colocar la intermitente en el auto. La gente al principio, por esta arbitrariedad, por esta serie de actos que se sobreponían uno sobre otro, entonces todo era caótico. Para que tengan una idea de números, Twitch Plays Pokémon tiene un récord Guinness de ser el stream con más gente. No me acuerdo si era porque en total había más de 1 millón de personas, pero creo que el récord de personas activas al mismo tiempo era 100.000 personas. Era más de 1 millón de personas que alguna distintas que alguna vez vieron este stream. Ok.
Y el pic de la gente interactuando y simultáneamente en este juego eran 120 y tantos mil personas. Más de 100.000 personas. Claro, entonces por supuesto alguien apretaba el botón de intermitente y después la gente buscaba apretar el botón de intermitente porque ya era un chiste interno entre los cientos de miles de conductores. Y un poco como la caracola mágica de Bob Esponja. La gente empezó a decir, vamos a consultar al Helix. Como un chiste interno de que este objeto indestructible ahora era el oráculo que íbamos a consultar para ver qué ocurría. Estamos creando mitología griega acá, gente. a medida que el juego iba avanzando, la gente iba... Yo voy a ocupar mucho la analogía del auto aquí. A medida que el auto iba avanzando, lenta pero seguramente, la gente fue documentando las acciones y justificándolas a través de una historia. Tenía una mitología. Claro, o sea, el personaje principal está siendo controlada por la Hive Mind. El enjambre. La mente colmena. Claro, Sí. la mente enjambre. Como cientos de miles de personas están interactuando con este personaje y todas las acciones que hace son llevadas a cabo por las decisiones del enjambre. Y la verdad es que en la práctica eso significaba estar horas caminando en círculos. Literal. Claro. Nosotros nos poníamos a ver esto en vivo y era como, ok, ¿ha pasado algo? No, siguen caminando contra la muralla. Sí. Están tratando de salir de esta casa. Estos fueron más de 16 días sin parar. Sí, fueron 17 días ininterrumpidos, en donde lograron llegar desde el punto A al punto B. Y a medida que iban haciendo acciones, se pueden imaginar una rotonda, y la gente... Y Claro. si es que el auto manejaba en esta rotonda 3, 4, 5 veces sin tomar una salida, la gente empezaba a escribir una especie como de mitología alrededor de por qué estamos girando en círculos. ¿Y por qué en vez de salir estamos poniendo las luces intermitentes? Claro. Cada vez, sí, es porque la luz intermitente es nuestro dios o algo así. Entonces tenemos que apretarla y rendirle culto. Y porque nos dijo que teníamos que girar en círculo 5 veces antes de salir, o si no cometeríamos una herejía. Entonces, por ende, giramos en círculo 5 veces a través de eso. El meme que empezó a surgir con respecto al Helix era que el Helix era Lord Helix. Era el dios. Entonces todas las decisiones, todas las cosas buenas que ocurrían eran por el favor de Lord Helix. Pero acá está la gracia. En el juego había otro objeto que se podía encontrar. Entonces, lógicamente, si nosotros tomamos la buena decisión, la otra era la mala decisión. Así que tenemos a Dios y el diablo. Y todas las cosas malas son culpas de este diablo que hay. Y el segundo día, o sea, ya dijimos que son 17. Eso significa que tuvimos 15 días que toda buena decisión se le atribuía a Helix. Y todas las malas decisiones o errores que pasan se le atribuyen a este otro que es el Dom. Suena como Doom. Eso es lo peor de todo. Yo creo que hay un... No sé, puede que suene que estemos difariando, pero hay algo muy interesante de colocar a cientos de personas anónimas tratando de trabajar para un mismo fin y cuáles son los comportamientos que se dieron. O sea, es literalmente lógica de masa y comportamiento de masa. Sí. Pero, o sea, es como un muy bonito ejemplo de eso porque el objetivo común es tan claro, o para la mayoría al menos fuera como de que estaban un porcentaje de gente que quería solo ver el mundo arder y como... Claro, sí. Pero había mucha gente comprometida y que ponía como su conocimiento conjunto, porque también convengamos, la gran mayoría de estas personas es gente que conocía el juego, que sabía cómo Claro. llegar al final, era lejos de ser su primera experiencia. Entonces, ¿cómo compartían este conocimiento? Bueno, como les decía a Pedro y Osvaldo, yo vi alguna en un Google Drive, así de básico, como de un lugar donde se tomaban decisiones o se discutía como qué camino tomar. Y el nivel de cohesión social que se logra como por este objetivo en común, como voy a sonar muy cliché, pero pensemos como que si esto estaba 24/7,
Y obviamente estará su niño rata que realmente no duerme. Tiene que haber gente de todo el mundo jugando esto. Sí. O sea, rompe barreras. ¿cachai? Sí, es interesante, es muy interesante. O sea, yo ese juego lo podría pasar en 1 o 2 días. O sea, aquí se tomaron 17, pero claro, tienes el punto A y el punto B, y gente trabajando en conjunto y realmente comprometida. Sí. Realmente gente se juntaba, gente claro, hacía un Google Drive donde iban planeando cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y de hecho, muchos de los como eventos más notorios fueron gracias a esa decisión. O sea, de nuevo, 99% del tiempo estábamos caminando en círculos. Sí. Pero de vez en cuando se estaba avanzando y de vez en cuando ocurrían cosas notables. Sí. Ejemplo, ver cómo usar la habilidad Surf. Para avanzar en este juego, en un momento hay que conseguir la habilidad para viajar sobre el agua. Sí. Y ese fue un tema de debate. Es como, yo creo que es tan difícil como estacionar. Es ese nivel de dificultad de cientos de miles de personas decidir cómo estacionar. Era un momento donde se requería precisión y era muy fácil sabotearlo. O sea, Y eso ocurrió. Y ocurrió mucho. La gente podría, a lo largo de todo el juego, pero específicamente en la búsqueda de surf, la gente ya porque ya logramos alinear el auto, logramos organizar a la gente lo suficiente como para poder echar marcha atrás lentamente, por supuesto que va a haber alguien que quiera apretar el acelerador o doblar el auto solo por el placer. el placer. Incluso sin esa gente, era un tema de... con tantas personas, la coordinación es difícil. Sí. Entonces, ocurría por accidente. Claro, Sí. o sea, incluso si es que el personaje necesitaba ir arriba una vez, basta que 2 personas pongan arriba para que el personaje vaya arriba 2 veces y por más bien intencionadas que estaban, Claro. el movimiento se arruina porque hubo 2 buenas intenciones que juntas no servían. Claro. Estuvimos 9, ¿cuánto? 8 8 o 9 horas. 8 9 horas. Hay una parte especial del mapa donde hay 2 pequeños saltos seguidos. Entonces hay que apretar una vez abajo y luego a la derecha. Esa precisión... Que por lo demás jugando solo uno hace eso en menos de un minuto. Sí. Es como caminar. Sí, acá fue como, no, esto van a ser 8 horas. Dios mío. Pero es interesante, es muy Y interesante. también lo del surf, que habían 2 opciones. Ir a conseguir un Pokémon a una ciudad o conseguir un ítem y otro Pokémon en otra ciudad. Y fueron por la segunda opción, que era más difícil porque tenían que comprar el ítem correcto y usarlo en el Pokémon correcto. Y ambas fallaron. Ambas fallaron. Tenían un Eevee y lo convirtieron en un Flareon, para usar el lenguaje preciso. Así que Flareon se convirtió en el antiprofeta. Porque acá quieren introducir unas cosas más complicadas del juego. Era el PC. Pokémon, uno tiene los Pokémones, tienes un equipo limitado y los que atrapes fuera de este equipo limitado se van al PC. La única forma de perder el Pokémon es a través del PC. Entonces el PC era el infierno, era esta monstruosidad que exigía sangre. Entonces da mucha risa porque es una mecánica que en el juego uno usa rarísima vez. Que es como de realmente botar un Pokémon para siempre. En general uno los guarda y los deja como en cajas, así como dejarlo en la bodega. No hay un beneficio en dejar... deshacer- Sí, en soltar un Pokémon. Y es una opción que ocurre en el PC. Yo nunca había visto un PC del Pokémon cobrar tantas vidas como lo hacen en Twitch Plays Pokémon. ¿Cuáles fueron los 2 primeros? Abby y Leno. Ahora explica los nombres. Sí. Dios mío, yo no entiendo cómo va a ser posible explicar todo esto a una masa no nerd. Sí, eso está difícil. Como, por favor, si alguien acá no tiene experiencia con Pokémon o con cultura nerd, como, aguánteme, téngame paciencia. Yo estoy haciendo lo posible con el auto acá. Sí. No lo sé, pero bueno, Pokémon, básicamente uno junta estos animalitos con poderes, Pikachu siendo el más típico, uno tiene a su Pikachu y junta a otros Pokémones. Lo detesto.
Pikachu. Yo sí, lo detesto. Bueno. Y la gracia es que al principio del juego te dan a elegir entre 3 Pokémones. Y eso es la lógica en todos los juegos de Pokémon. Entonces uno tiende a agarrarle mucho cariño al Pokémon con el que empieza. Por lo general es suficientemente bueno. Claro, también. Es un Pokémon como bastante útil en Sí, el a juego. lo largo de tu... Sí. Está diseñado para que sea tu compañero de principio a fin. Además, como uno es fácil, a cualquier cosa que le pongan ojo y boca, uno se encariña. Entonces, bueno, lo primero que uno puede hacer con un Pokémon es ponerle el nombre. Así yo le pongo como, no sé, Firulais a mi primer Pokémon. Cualquier tontera. Claro. Como estamos hablando de 100.000 personas con el editor de texto, ningún nombre era muy... Entonces, el primer Pokémon se llamaba como A, A, B, B, E, A, B, A, A, B, 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 paréntesis, 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 B. Era imposible, Entonces, imposible. Ante la imposibilidad de llamarles por sus nombres a los Pokémon, como que la comunidad decidió empezar a ponerle estos pequeños sobrenombres. Y el primero, como era como hartas A y hartas B, le pusieron Abby. Y terminó siendo como un nombre muy cariñoso. Y Abby, para por lo menos la primera mitad del juego, fue esencial. ¿Por qué no lo fue? Era el starter. Sí. Era el primer Pokémon que teníamos en el juego. ¿Y por qué no fue esencial la segunda mitad del juego? Porque desapareció. Porque algo que es como impensado jugar Pokémon. Uno es como tomar a tu primera mascota y tirarla por la ventana. O sea, Dios mío, qué mórbido, pero sí. sí, pero sí eso es. Sí, Y en el es verdad. fondo, bueno, está identificado como el usuario que apretó el botón como... ¿Está identificado? Está identificado. ¿En serio? Sí. Dios mío. No lo pueden pillar ahora, pero está, todo el mundo tiene acceso a quién fue el compadre que apretó A cuando no había que apretar A y que decidió votar al Pokémon inicial que era un Charmeleon. Que todos querían mucho. Bueno, y junto con él el primer Rattata, que es como el primer Pokémon que uno atrapa en el juego como independiente del que elige. También era como JLNNNO, y por lo mismo le pusieron Jay Leno, animador de la televisión estadounidense. Notable ese nombre. Bueno, las dos primeras... Sin saber quién es Jay Leno en la realidad. Le Sí. encontré notable el nombre Jay Leno. Sí, es un nombre muy pegajoso. Y entonces tratando... ¿Qué estaban tratando de hacer en la Estaba primera vez tratando de sacar al Flareon y ponerlo en un PC. Eso. Y por eso el Flareon es el antiprofeta. Porque trajo la ruina al arruinar el plan y hacer que soltaran a estos dos Pokémon más queridos. Dios. También se puso... Entonces, de nuevo, vamos a la mitología acá. Tenemos al Helix, que es el dios, tenemos al Toad, que es el diablo. Entonces, Flareon se convirtió en el antiprofeta que iba a traer la ruina, así que fue colocado en el PC para contenerlo. Y el Drowsy... el Drowsy que también El fue... carcelero. Esto era The Keeper. El Drowsy que también está en el PC era The Keeper. El carcelero. Y el Pidgeot, que se convirtió en el nuevo Pokémon más fuerte y también en su minuto entró al PC y salió vivo del PC. En otras palabras, resucitó entre los muertos. Se convirtió en Bird Jesus. A mí eso es algo que, incluso más que la organización como de las mecánicas del juego y de poder darse vuelta al juego, ¿no? Me llamó mucho la atención como el consenso que hubo en la mitología del Sí. como es fantástico cómo lograron ponerse de acuerdo en estas tonteras que no son parte del juego. Los nombres, como los papeles que tenían, estas como personalidades que tienen como Es los verdad, Pokémon. es verdad. Ahora que lo pienso, es verdad. Y como que dudo, honestamente, como de qué tan dictatorial habrá sido, si había como una especie de bloque que controlaba un poco la narrativa, pero en general la percepción que yo tuve que era una cuestión muy comunitaria. Es verdad. O sea, es una mezcla porque tienes un tema de que... Y esto es un poco cómo funcionan las redes. En especial, uno de los lugares fuertes era Reddit, que funciona a través de publicaciones y votación, y se ponen más arriba los comentarios que tengan más votos. Entonces es fácil de que se cree una narrativa y esa narrativa empieza a dominar el resto. Porque también había gente que no estaba tan de acuerdo en que el Flareon era el antiprofeta y decían que era más que nada un accidente y que no era su culpa.
Y esto es algo que... Y entendemos que esto no tiene ninguna relevancia en el juego. No, o sea, ninguna. Sí, creo que no había pensado, ocurre todo. no había pensado que la mitología que se hizo, claro, hay una gran mitología en el fondo. La gente le da a esta colección de accidentes una narración y todos están de acuerdo que esa es la versión. Qué metafórico. Es verdad, ¿cómo llegamos a este? Es verdad, yo no me Es que había es muy puesto a pensar. metafórico como de religiones. Thor hace el rayo, Helix hace que ganemos la liga. No quiero entrar en esos detalles muy delicados, pero sí No, me- pero Creo que Thor no se va a frontear. entiendo. Pero Prehistórica. claro, no vamos a entrar en ese terreno pedregoso. Es un poco eso, es como Sí. si empezaran a armar un poco los mitos y las historias. De hecho, es verdad. Pero a mí me gusta mucho no me había puesto a pensar que no solo está la coordinación de todos lograr llegar de punto A a punto B, todos se coordinaron y todos como que en el fondo integraron esta como una mitología y entre todos construyeron esta historia para justificar los hechos Y yo caóticos. creo, suena muy ridículo, pero yo creo que lo hacía abordable. Como la tarea, porque al final convengamos Es que verdad. estás 9 horas Sí, dando vuelta en un ciclo y tenéis que tirar una talla entre medio. sí, no, era muy frustrante. Yo siempre lo vi desde lejos y yo nunca me metí a ver el streaming por más de 5 minutos porque verlo en el acto era tremendamente tedioso. Sí. Y de hecho una de las cosas que tuvieron que introducir más adelante, que de hecho no sé si fue totalmente necesario, pero lo hicieron, era que evolucionaron la mecánica del juego y decir, ok, ahora en vez de poner directamente los comandos, porque hay tanta gente, vamos a votar por los comandos. Y uno de esas cosas que ocurren es que el programador puso de que tú puedes poner número y el comando. Entonces, hacia arriba 9 veces. Y como la gente prefería el modo anterior, que era más caótico y divertido, empezaron a protestar y ponían pausa 9 veces. Entonces como que estáis avanzando, de repente el juego se pausaba, porque alguien había puesto eso. Y una vez, no, estamos hablando de 100.000. O sea, como que todo esto hay que multiplicarlo. Sí, y fue tanto así que tuvieron que decir, ok, nuevo sistema. Es el viejo sistema y el nuevo sistema, pero eso también se va a votar. Entonces, ¿qué ocurría? Tú ponías en el chat democracia o anarquía. Entonces, si es que anarquía tenía el 60% de los votos, se jugaba en anarquía. Si democracia tenía el 60% de los votos, se jugaba en democracia. ¿Y cuánto duraba estos procesos? No, se jugaba en ese modo hasta que votaran por la otra opción. Pero las votaciones Era instantáneo, todo era instantáneo. En el mismo ya, chat, ok. el mismo chat tú ponías los comandos y tu voto. Sí, nunca me quedó muy claro el tema de la democracia y la anarquía. Yo sabía que como que saltaban de uno al otro. Como no sé cuál será la fórmula específica, pero si llegaba como a cierto umbral de votos, una modalidad de juego se cambia automáticamente. Ah, perfecto. Claro. Entonces también, de nuevo, Pero al final volviendo al panteón, anarquía se convirtió en la opción buena porque era la divertida. Democracia era la opción del dom. No pero- es verdad, es Sí, Sí, yo también es que, recuerdo eso. en todo esto hay una cantidad increíble de arte, de dibujos que la gente hizo. Sí. Muy producidos para... vitrales. así como- Sí, sí, no, sí. era como... Sí, no, la gente está más seria hasta la mitología detrás de. Pero eso es una cosa interesante. Yo quiero, volviendo un poco a lo entre comillas, muy grandes, académico de este evento. Tengo entendido que si bien Anarquía era lo que todo el mundo realmente quería, porque era la versión entretenida y el juego había avanzado bastante bajo el modo de Anarquía, en los periodos de democracia era donde más se avanzaba. Sí. Y eso me parece tremendamente interesante como un estudio del Claro, comportamiento humano. Y sobre todo para resolver los problemas más complejos. Sí, Porque en el fondo con anarquía tú podés llegar y pasar las partes simples. Pero por ejemplo, hay una parte en Pokémon que es una especie de laberinto. Y esa parte yo me acuerdo de haber estado viendo eso y sin democracia
no se podría haber pasado ese lugar porque eran movimientos demasiado finos. O sea, yo creo que eventualmente se puede hacer por un tema de probabilidades. Pero es como estos que salieron después como de peces dorados jugando Pokémon según como Sí, dónde claro. nada le están Sí, es como esto de que 1000 monos con 1000 máquinas de escribir pueden hacer una historia. Sí, yo personalmente no creo en esa versión. La gente siempre dice en el fondo que claro, que altamente, o sea, que eventualmente en algún momento va a O sea, ocurrir. es que se convierte en algo probabilístico. Sí, de probabilidades. Pero personalmente cuando es uno partido en algo que tiende a infinito, porque la probabilidad tiende a cero, yo no creo mucho en eso, personalmente. O por lo menos en lo pragmático. Claro, no, por supuesto hablando de lo pragmático, Sí, porque desde la estadística, Claro. sí, no tengo nada que... Sí. No puedo... Claro. No puedo contrariar la matemática. No, pero también está el tema de que hay que considerar que hubiera ocurrido si es que si hubiera seguido con simplemente el sistema de anarquía, hubiéramos llegado a estas partes y estuvieran en este laberinto 3 días. Finalmente son 3 días sin novedades, hubiera probablemente bajado la cantidad de gente Sí. y ahí no sé si se hubiera retomado el entusiasmo de interés o simplemente habría bajado la cantidad de gente, se pasa esa parte y vuelve a subir porque Claro, podemos porque, avanzar. claro. Y de habría hecho, que ese laberinto hubo que hacerlo 2 veces. Cierto. Yo lo vi, esto fue extraordinario. Yo me metí porque en el fondo Pokémon tiene como una lógica de que es un mundo abierto, uno puede ir a cualquier lado. A veces tiene que conseguir algunas cosas para superar algún obstáculo. Y hay ciertos lugares que son Claro. cerrados. Y en el fondo esos son más línea recta. Uno entra por un lado y tiene que seguir, pasar 1000 obstáculos hasta llegar al final. Y uno entra solo una vez en el juego. Y hay herramientas que te dejan salir a la mitad y devolverte al principio en caso de que sea necesario. Y entonces, para pasar uno, había que pasar por un laberinto, hacer todo un show, llegar hasta un enemigo al final, derrotarlo. Ese enemigo te da un objeto que es clave para proceder con los juegos. Y tenías el personaje al frente del objeto que necesitaba conseguir, que era cosa de un botón para tomarlo. Y alguien, o alguienes, toman la decisión, o no sé si toman la decisión, pero terminaron saliéndose de ese lugar sin tener el objeto. Entonces una cuestión que se había demorado un día, hubo que hacerla toda de nuevo porque les había faltado ese objeto. Yo vi el momento preciso en el que estaban frente al objeto y de repente alguien dijo, acá hay que cavar. Y se fueron, y yo lo vi y yo te gritaba. Era como, ¡qué impotencia! Era como, ¡no! ¿Cómo? Abrieron el menú, navegaron el menú hasta llegar al Pokémon que tenía la habilidad cavar. Cavar te saca de las cuevas de los edificios y te lleva a la entrada. Habían avanzado hasta el final. O sea, imagínense que Frodo llega hasta Mordor y se teletransporta a la comarca. ¿Verdad? Sí, eso es. O ni siquiera, Moria, Gandalf se acaba de sacrificar. Salimos, cavar, al otro lado de la montaña. Dios mío, espero que la gente sepa el Señor de los Anillos. Ese era Dick Rat. Sí. Porque era el Ratata que se le enseñó Dick. Y yo no me acordaba. Tuve que, preparando para esta importante discusión, leí mucho al respecto. Y Dick Rat hizo eso muchas veces. Sí, muchas veces. Muchas Esa fue la más veces. impactante. Sí, ¿no? sí. Porque también, la pelea con... Porque Están al frente. es que también, estas cosas como accidentales ocurrían mucho. Por ejemplo, en esta pelea contra este jefe, estaban a punto de ganar. A punto de ganar. Sí, Y se movió el cursor. Entonces, en lugar de seleccionar el ataque que hiciera daño, estaban usando uno inútil. Hasta que perdieron y tuvieron que hacer todo el laberinto nuevo. Recuerdo. O, lo que es más notable porque fue a favor, cuando el otro... Sí, era la Elite Four, cuando estaba contra Dragonite y sacaron el Venomoth. Ah, pero eso fue ¿Qué? accidental. Eso fue accidental, pero fue un accidente a favor, que era básicamente este Pokémon Dragón, que era muy fuerte contra el Venomoth, que era ATV, All Terrain Venomoth. Pensé que Ese es mi Vehicle. favorito. Era una mezcla y hay dibujos. Hay un dibujo. Sí, me da mucha risa. Hay dibujos así. Pero el tema es que, porque de nuevo, este es un juego del 96. No es muy sofisticado en varias partes y la inteligencia artificial no era muy buena.
es muy fácil de ganar y explotar cosas, pero acá, como todo era caótico, no se podían tomar decisiones precisas. Y de repente sale este bicho contra este dragón y el dragón, por esta inteligencia artificial, empieza a usar sus ataques que no hacen daño. Hasta que la mariposa de gracia le ganó. Polilla. Polilla, sí, sí. De hecho, Se confundieron nuestros Venom con nuestros Butterfree. sí. Y ahora que además después le ponen al Venom, le ponen como The Dragon Slayer. Sí, porque todo como que tenía una cuestión mítica, ¿no? Sí. El Farfetch, un pájaro con un palo. El Pokémon favorito de este tío era un pájaro con un palo. Le enseñaron la habilidad de cortar árboles, que es necesaria para avanzar en el juego. Entonces veo que también a ese weón le pusieran The Tree Slayer. Oh, Dios mío. No, Después está... Espera, De hecho... ¿Cómo se llama el Farfetch que también tiene Dax. un nombre? Dax. Ah, sí, que se fue un intercambio o algo así. Ah, Sí, sí, pues, sí, ese sí, tiene nombre Sí, oficial. ese por eso tiene un nombre oficial. Pero también estaba The Fons. Porque era... ¿cómo era? ¡Ey! Entonces... ¿Tú contabas ahí? Yo sé que eran, el nombre de uno de los Pokémon eran puras A. Entonces, en inglés, A, como A sostenido. Y hay un personaje como de una comedia gringa vieja que se llama Fonzie, o The Fonz, que su frase típica era ser como ¡Ey! Entonces, un idiota se le ocurrió esa talla, pues, como de que el Pokémon tenía pura A, eran pura ¡Ey! Y el Pokémon era The Fonz, o Fonzie. Lo mejor es que después la comunidad le puso The King. Es The King. Ah, The King Fonz. King Fans. Porque era un Neo King. pregunta, Zapdos fue capturado en la anarquía, ¿no? De hecho, es una cosa más notable solo por un tema probabilístico de que consiguieron la Master Ball, que Sí. es el mejor método de captura del juego. Ok, la 100% de probabilidad de éxito. De alguna forma, no lo votaron. Sí. Entiendan, el 99% de las cosas de los objetos que se conseguían se votaban, sin querer. La Master Ball no se votó, Se puede usar una vez. se puso una vez, no lo usaron antes, entraron a la pelea contra el Zapdos, no mataron al Zapdos sin querer y usaron la Master Ball en el Zapdos. Sí. Sí. Eso es notable, solo un Sí. tema de Sí. Eso probabilidades. así como volviendo a la analogía del auto, es como manejar así como Vendado hacia atrás. No, yo creo que como de noche sin luces en un Lo- camino como peligroso. lo que pasa no, lo que pasa es que a ver, a mí me interesa el tema de la analogía, me interesa no perder el público que podría interesarle esto, pero Que ya lo perdimos. ya lo perdimos ya, sí. Pero Lo gracias. lamento. Vuelvan. Sí, Vuelvan. ojalá que vuelvan. Sí. Llamen a su amigo, Sí. no nerd, y dígale que puede escuchar el podcast de este minuto. Sí, sí. Volviendo, esto es como... Pero la gente se puso de acuerdo antes. Era básicamente como cambiar la rueda de un auto con cientos de miles de personas. Sí. Entonces entonces estamos hablando de una serie de actos que deben ser hechos en un orden particular y que es altamente probable que no lo puedan hacer porque cientos de miles de personas pueden hacer mucho caos de agarrar la gata, de colocarla debajo del auto, de levantar el auto, de sacar los pernos, de sacar la rueda, colocar la rueda, apernarla de nuevo. O sea, y Y ese- pensando que el nivel de errores que podemos estar hablando es de tirar los pernos para afuera. Claro, en cualquier minuto puedes tirar un perno hacia afuera. En cualquier minuto puedes no dejarlos suficientemente apretados para que se te salga después en la mitad del camino. No levantar la gata suficiente, perder la gata. Perder a alguien. Perder a alguien. El hecho de salirte del auto puede significar que no vuelvas. Poner la cabeza debajo del auto mientras está planta. Claro. Estamos hablando de un evento que... Y todo esto en el modo de anarquía. O sea, la gente no hizo una votación premeditada de los pasos a seguir para cambiar la rueda del auto. Esto fue milagrosamente un hecho que, si bien se pusieron de acuerdo para hacer, era altamente probable que no fueran capaces de cambiar la rueda. Y lo hicieron. Y eso fue notable. Lo peor es que de ese logro saltamos como al peor hito de todo. Porque ya, Ah, claro. pues. soltar a el primer Pokémon es triste. Y también a ese rato también es triste. Conseguir a Zapdos cuando fue atrapado, el equipo estaba completo. Entonces había que sacarlo del PC. Sí.
Y me encanta la Gravitas con lo que él lo decía, porque obvio, pues, sí, es Sí. como había que ir a buscarlo al infierno. Como, Era el lugar peligroso. Sí. Había que tomar la decisión conscientemente. Señores, vamos a arriesgar perder todos los Pokémones que capturamos hasta Sí. este momento. Si los perdemos Y- a todos, y puede pensando- que y estos... Y puedes perder el mismo Zapdos, la misma rueda. Podemos perder a podemos literal, usando toda la analogía, podemos literalmente tomar este auto y tirarlo al río. Sí, eso era. Era en el fondo si queremos... Pero ese es el nivel de riesgo Sí, y el desastre que ocurrió. sí, pero... Porque los eventos que siguieron han sido puestos en las crónicas de la historia como el Bloody Monday. Sunday. Bloody Sunday. Dios Bloody mío. Sunday. voy a tener que editar eso. Perdiste mucho. Que- Perdiste mucho poder con ese lapsus. Sí. No, nada se edita. No, aquí Muy alta bien. Esto edición. es Altos niveles de edición acá. febrero. 23 de febrero de 2014. Parecía ser un domingo normal en la comunidad de Twitch Plays Pokémon. Que tenía la misión de ir a buscar al Pokémon que lo iba a salvar Oh, y quería permitirles ganar el juego. Esta rueda no solo funciona en la analogía como, bueno, se nos pinchó una rueda y llegar al punto B con una rueda pinchada. Era la rueda. Sí, esta rueda mágicamente iba a permitir hacer todo el camino mucho más fácil. La rueda mágicamente se transformó en una especie como de 4x4. De una rueda 4x4 Vehículo todoterreno. en un camino cada vez más pedregoso. Claro. Entonces, la decisión Había era... una decisión estratégica. Sí, era. En esta analogía tienes que hacer funcionar tienes que hacer funcionar esta rueda. Y para hacerla funcionar, no sé, supongamos que hay que ponerle un parche. Para sacar el parche hay que ir al portamaletas. Y en el portamaletas es donde ocurren todos los desastres. Cada vez que se abre el portamaletas, Se puede- empezamos a tirar... Pasajero. Tiramos pasajeros, tiramos la gata, tiramos todo. Arruinamos progreso. O sea, perdieron a... A ver, varios. Es que veo los nombres de estos monos y me cago de risa porque es como... El primero se llama A. Estos nombres recuerden que fueron escritos en un teclado donde todos teclean al mismo tiempo. B guión sin exclamación paréntesis. ¿Estás viendo la lista de los caídos? Pero los más notorios fueron el repollo, Cabbage, que era como un gloom. Así que era como los Pokémon más queridos, porque Sí. era... Era simpático, Era ¿no? simpático, sí. Era simpático. El Farfetch, el asesinador de árboles. Que, de nuevo, era un héroe porque era muy útil. Era muy útil, sobre todo al principio del juego. Sí. Y a Dick Rat. Sí. Que ese Ese fue un alivio. ese fue un alivio, sí. Bueno, el domingo sangriento se perdieron 12 Pokémon. Wow. Este es el artículo que estoy leyendo, habla The Loss of Dogs. Bueno, y uno pensará como 12 Pokémon perdidos ya, pero lograron sacar al Zapdos y todo fue adelante, ¿no? Todo esto fue sin lograr sacar al Zapdos. Perdieron 12 Pokémon. No lograron activar el 4x4. No lo hicieron. Tuvieron que ir a como otro lugar. Imaginemos como en la analogía un lugar donde podía abrir el portamaleta sin que pase nada. Sí. Sería como claro, la diferencia entre tratar de cambiar una rueda en la mitad de una montaña en Es comparación con ir a un garage. Claro. Claro, es verdad. Pero para ir al garage era muy difícil y También. era muy aleatorio poder llegar. Entonces obvio que por eso no estaban tomando esa opción. Pero eventualmente lo hicieron, pudieron sacar a Zapdos o AJ, Battery Jesus. Que terminó siendo el Pokémon más fuerte del equipo. Sí. Sí, bueno, claro. Oh, Dios mío. Entre comillas, pero gracias a esto por mucho tiempo nadie estaba seguro de si efectivamente esto había sido una buena decisión o no. Wow. Eh, Se perdieron tantos elementos del auto que tener las ruedas 4x4 no era suficiente para lograr. no, es que esa era la duda. Porque de nuevo, dentro de las mecánicas del juego, tener Pokémones es la forma de avanzar. Sí. Podemos ir a áreas más difíciles porque nuestros Pokémones son más fuertes. Sí. Es como
cuando en el ajedrez pierdes piezas, pierdes posibilidades de movimientos, Claro. pierdes herramientas. Sí. Y ese... De hecho, la no analogía sé del- qué hubiera pasado si que hubieran soltado a todos los Pokémones menos uno. Habrían tenido que ir a atrapar más, habría Sí. sido un Sí. desastre. Muy caótico. Y obviamente igual que se hubieran quedado como con un Odich nivel 7. Como No, probablemente ahí en un Graveler de la... O cualquier cosa. de la Del cueva... roca. de la cueva antes de la liga, en el fondo. Ah, Pero claro. tienes que pelear contra él y poder atraparlo. Ese es también el tema. Es verdad. Yo no estoy seguro, pero me imagino que en ciertas áreas, si es que haces eso, puede que quedes en un estado donde no puedes completar el juego. La única forma que no puedas completar el juego es que se te acabe la plata. Sí. Sí, porque si se te acaba la plata, no puedes comprar Pokébolas y no puedes atrapar más Pokémones y hay ciertos Pokémones que necesitas para poder seguir avanzando. Si es que tú te... por ejemplo, de hecho, ¿cómo será que en la zona Safari, Ujú. donde está Surf, este elemento que se requiere para seguir avanzando en el juego, te cobra 500 pesos por entrar? Y si no tienes esos 500, no puedes avanzar. Y creo- Ese juego lo parcharon, de hecho, para que, aún no teniendo plata, tú puedas avanzar. Pero la plata es limitada. Hay una X cantidad de entrenadores y salvo unas excepciones muy básicas, no puedes conseguir plata. Claro, porque podéis vender ítems también, ¿no? Pero, Pero los si se ítems te son acaba, limitados. pero si botaste todos los ítems, se te acaba la plata. Que virtualmente, jugando normal el juego, eso no pasa, ¿no? No pasa. Sería muy raro. Sería... Jugaste demasiado mal. Sí, no, tendría- Pero demasiado nivel así como de que niños de 7 años pasan esto tranquilamente. Sí, tendrías que deliberadamente Sí. chocar el auto a un árbol que está a 500 kilómetros Sería de como distancia. en esa escena en Austin Power, cuando Austin está manejando esa aplanadora muy lento Sí. y un minion anónimo se para frente a la aplanadora a 50 metros de la aplanadora a gritar. Sí. Por los 2 minutos que es esa escena donde el tipo está gritando mientras la aplanadora avanza muy lenta hacia él hasta que lo aplasta. Pero creo que también eso va o apunta a... ¿Cómo es que obtuvo tanto interés que realmente es esa curiosidad de ¿es posible terminar esto de manera exitosa de esta forma? Porque una de las cosas por las cuales me interesó ahora e incluso en su minuto este Twitch Plays Pokémon es que esto solo puede existir hoy en día. En el Sí. sentido donde ahora la información es instantánea. Hace 100 años era el telégrafo, 200 años era un tipo en un caballo. Mm. O quizá un tren. No me acuerdo cuándo se inventó el Bueno, tren a El caballo. Aún con la invención Claro. Aún con Claro. la invención del tren, el caballo seguía siendo predominante. Claro, pero entonces tenías un tema de que ya, tú podías tener un juego de ajedrez por correspondencia. Claro. Pero no puedes tener esto de 100 personas al mismo tiempo. Incluso si tuvieras 100.000. 100.000 personas jugando ajedrez al mismo tiempo, igual se completaría el juego. Sí, de hecho, pero la analogía del ajedrez es más O puede que cercana. empaten en algún minuto. La analogía del ajedrez es bastante más cercana que manejar el auto, pero son cientos de partidas de ajedrez que tienes que ganar Claro. en diferentes circunstancias. Claro, porque en el fondo la gracia también como de esto es que no hay como... Uno no juega contra alguien, uno no juega solo contra la inteligencia artificial del juego. Sí. Sí. Entonces eso también le da una sensación de cooperatividad que... La que- vuelta al que- mundo en 80 días. Que fue muy, claro, que fue muy importante esa cooperatividad, ¿sí? Sí, eso, O sea, eso es lo interesante. De hecho, yo estaba buscando. Tanto al punto que hay uno de los hitos también de esto era cuando se revivió al fósil Helix. Y se revivió a Lord Fue un Helix. momento de esperanza para la comunidad. Y se puso en el equipo. Lord Helix era parte del equipo. Y de hecho, esa foto que se me hace Sí, que tú mostraste, yo la tengo de fondo de pantalla. Y todo esto empezó porque mi computador tiene una carpeta con fotos fondos de pantalla y va rotando. Y de vez en cuando guardo todas las cosas que tengo abiertas, veo el fondo de pantalla. Y justo estaba esto. Y fue eso de...
Ok, tenemos que hablar de esto porque... Es intervención divina. Sí. Lord T-Rex así lo Porque quiso. es que esa imagen sola donde tienes... Son tienes- vehículos de... Es que solo esa imagen donde tienes a todo el equipo con el cual se completó el juego, con el cual se llegó al estado de victoria, que sale como a Prince, y sale Air Jordan. Que de nuevo... que no, el nombre es como AR, algo así. Entonces le puso Air Jordan, y por el tema de el básquetbol también era The Fresh Prince. No, eso es por el príncipe del rap. Sí, por eso. Ah, ya, claro, El nombre es el Air Fresh Jordan. También se como Michael Jordan. Por alguna forma se hizo esa asociación entre el príncipe del rap, Michael Jordan, No, porque y este desgraciado. Es porque el príncipe del rap en inglés es Prince of Bel Air. Ok, ahí está. Ahí está. Y este es Air, o sea, A-I-R-R-R. Y ahí el Air. Ahí le dio entre el Air Jordan y el Prince of Bel Air. Están ligados entre ellos y también agarran una significación como la comunidad Es que ese es afroamericana. el tema. La forma en que se crean estos chistes es tan notable. Y Es tan... que los memes y- durante. Es que Sí. fueron 2 semanas súper explosivas. Sí, la mitología detrás de lo que iba ocurriendo era, yo creo que es lo más gracioso y lo que más vale la pena como oyente casual revisar. No, y encuentro que va un poco de la mano a... como a esa cosa muy intrínseca de las personas de armar historias sobre cosas que no necesariamente las Cosas tienen. caóticas. Sí, Sí, o que sea, no se me tiene sentido. sí. el clásico ejemplo es el fútbol, es cualquier deporte. Hay una mitología detrás de los jugadores, de los equipos, Sí, de la sensación de participación. sí. Y de hecho, por ejemplo, yo no sé mucho de boxeo, amo Rocky, porque Rocky se mete en el fondo de por qué tú quieres ver esta pelea de boxeo, porque te interesa esa historia que hay detrás, esa como motivación. Sí. No, y también tú hiciste la pregunta como que para mí es de fondo esto. ¿Lo van a lograr? Como que acá, Sí, sí. acá están los escépticos. Sí, claro, pero porque a mí me interesa, lo que más me interesa de este evento, que si bien fue gracioso, y es especialmente gracioso para nosotros, que Claro. entendemos toda la referencia interna, a mí lo que más me interesa de este evento es el trasfondo, lo que ocurrió a nivel como de sociedad. O sea, cómo esta gente sin ni una otra victoria que la satisfacción de lograr llegar al punto B, la gente se puso de acuerdo. Se crearon democracias, se arruinaron democracias. Toda la gente tomó una cantidad de decisiones que llevó a la victoria de algo tan caótico como poner a cientos de miles de personas dentro de un auto, dejándolo al mismo tiempo. O sea, y era una comunidad, insisto, como, bueno, puede que me esté disparando en el zapato porque después como que típico que uno se entera información que no sabía, pero Claro. hasta donde yo entiendo súper inclusiva, como en el sentido como de... Más allá, la pelea estaba en torno a como los que querían ganar el juego y los que querían arruinarlo, pero no había como... Y eso tampoco era como una pelea abierta. Claro, era como Claro. chistosa, pero como sí. que en general, bueno, obviamente como que a quienes tiraban como comentarios demasiado falta de respeto, como que los baneaban y los sacaban, en ese Claro. sentido está como... un Pero, poco- yo igual pongo en duda qué tan inclusivo es, porque estamos hablando de la cultura nerd, la abordas Claro, sí, tienes toda la razón ahí. un porcentaje muy... Es inclusivo en tanto te lo aguanta la comunidad Claro, pero- madre que no es tan inclusiva. Sí, mira, sin datos podría apostar que son... Mira, sin datos podría apostar que son mayoritariamente hombres y de, ¿qué sabe? De 12, 15 hasta 30 y tantos. Entonces... O sea, Pero Pokémon tiene eso que es igual intergeneracional y como juego también es O sea, demasiado inclusivo, entonces... Sí, pero- más allá de la demografía, sí, es que Sí. más allá de, porque obviamente la demografía tiende a un lado. sí, como- claro. Como era un tema de la mecánica, pues si cualquiera podía entrar Y aportar. y aportar de la misma manera Sí. en lo que era el juego nuclear. Evidentemente, hay bloques que son los que toman más de las decisiones, probablemente habían líderes con nombre y apellido que estaban tomando como guiando Sí. un poco la cuestión, pero
Pero la posibilidad que tenía yo de en Chile meterme en cualquier computadora, poner mi A, era en el fondo la misma A que ponía el compadre Sí. que estaba liderando todo. Sí. Es interesante. Porque la coordinación era virtualmente imposible, más allá de decir, ok, todos vamos a ir para allá. Pero de ahí que todos aprieten los botones correctos. Sí. Lamentablemente yo me puse a buscar un poco, antes del podcast, me puse a buscar un poco información de algún paper o algo un poquito más académico abordando este tema y no encontré a primera instancia como estudio sociológico, psicológico o incluso filosófico, así como bien serios al respecto. Y estoy con la duda de qué tanto se le puede sacar, cuánto estudio puedes hacer de algo que me parece fascinante, me parece interesante y creo que tiene mucho, pero cada vez me pongo a pensar, ya, pero ¿cuánto tiene? Sí, no, y también comparto como tú diciendo que hay como días en los que estoy como medio jalado, metafóricamente hablando, como... Loco, esto como que fue una revolución social. Sí, yo quiero creer que aquí hay algo que es digno de estudio. Sí, y hay otros días que es como, ya, pero tampoco nos entrega información nueva. Como en sentido, o quizás es como una... para mí donde más, así como pensándolo más en la rabia, tampoco es como que le he dedicado tanto tiempo, es como que es una forma empírica de ver que con un objetivo claro y con un conocimiento acumulado compartido, se puede lograr hasta las formas más caóticas como llegar a la meta. Sí, o sea, no es algo que Hobbes y Rousseau van a sentarse y a discutir al respecto, pero creo que tiene un cierto... Creo que el hecho de poder decir, bueno, agarramos a cientos de miles de personas y llegaron al punto B, desde el punto A, algo que si te pones a pensar es bastante poco probable. Y en 17 días, que no es un trayecto menor. O sea, y para mí donde es interesante comparar es con los aleatorios. Sí. En el fondo, porque esto se replicó muchas veces. De hecho, Twitch Plays Pokémon, nosotros estamos viendo la temporada 1. Después se hizo varias veces. Y, de nuevo, no entré en los detalles porque ya se está... escalando demasiado. Sí, es como eso de no mires no mires al abismo, porque el abismo te mira de vuelta. Sentí un poco eso cuando empecé a ver cómo la historia del Helix había avanzado de generación en generación. Se volvió todo un rollo, pero eso ya mucho más... O sea, ahí se volvió mucho más nicho de lo que ya era. Sí, exacto. Pero... Perdí el punto. Ah, ya. Por ejemplo, bueno, lo mencioné antes y yo creo que profundicé poco en eso. Había uno que me acuerdo que era como un pez dorado en un estanque, que según en qué lado del estanque estuviera, como que estaba apretando ese botón. Ya. En el fondo, si estaba al centro del estanque, apretaba A. Si se movía para arriba, apretaba arriba. Entonces, que para todos los efectos es aleatorio. Claro. No sé si logró completar el juego o no, pero o demoró mucho más, en el sentido como de que hay una diferencia concreta en humanos con un objetivo consciente, que están como tomando decisiones. Absolutamente aleatorio. Claro, sí, hay una diferencia significativa. Que sí. Probar eso como tan empíricamente tiene un valor. Sí, yo creo que hay mucho... Tienes toda la razón. Yo acá tengo una duda si hay un tema de falta de interés en el mundo académico por estas cosas. Yo creo que por un lado el mundo académico genuinamente no sabe lo que ocurrió. Definitivamente el mundo académico tiene una demográfica mucho mayor. De mi padre hacia adelante probablemente. Y, o sea, si bien hay de todo, por supuesto hay de todo. Sí, pero para aclaración, acá yo tengo 28... 27. Claro. 25. Claro. Sí, entonces yo creo que esto es algo que, por un lado, como acabamos de darnos cuenta, es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar la sustancia. O sea, tienes que entender qué es Pokémon para absorber con la profundidad necesaria qué fue lo que se hizo para llegar del punto A al punto B. No es un trayecto fácil, no es un trayecto que aleatoriamente vaya a ocurrir y requiere mucha toma de decisiones activas.
Entonces, Lo bueno es que... Actualización del pez, de la historia del pez, que me puse a investigar ahora, el pez murió. Así que no pudo. Ok, eso es un gran logro. Pero por ejemplo, ya. le ganamos un pez. como especie a un pez dorado jugando. Fantástico. Pero sí, en muy resumidas cuentas, yo creo que mira, resumiendo un poco, yo creo que por un lado hay desconocimiento. Por otro lado, creo que también hay muchos sesgos que no estábamos considerando. Yo creo que la gente que participó, había mucha gente que sabía cómo funcionaba el juego, probablemente el 90% o más. Pero Sabía perfectamente cómo... especialmente el primer Pokémon. Especialmente el primer Pokémon, sí. Entonces, probablemente la demográfica era más tirado a lo que similar a nuestra edad, probablemente hombre, probablemente más occidental que oriental, me atrevería. Eso no Es sé. una intuición. Estoy hablando de la intuición, pero puedo estar absolutamente equivocado. Pero Depende si Twitch está bloqueado en China. no sé. Pero, bueno, no es menor eso. No es nada menor. No es nada menor. menor. No es nada menor. ¿Cómo es? 2/3 del planeta viven entre India y China y Japón. Wow. Hay un gráfico, así que Ok. si hace un círculo y dice como, miren, 2/3 del planeta vive acá. Wow. Y como, ok. Ya. América, África, Europa está vacío. Ok. No, pero bueno, yo creo que hay Polvo en una, el viento. yo creo que hay una brecha generacional. Somos polvo en el viento. Sí, hace rato ya. Yo creo que de partida hay una brecha generacional y también tengo el miedo porque le tengo mucho cariño al evento Twitch Plays Pokémon. Tengo miedo de que la información no te permite llegar a conclusiones tan sólidas como uno creería. No, y también está muy intervenido. Sí, eso también es latero, como en el sentido que los programadores tomaron decisiones, como el cambio de mecánica. Pero también, pero es O sea, analizable. que te limitan conclusiones. ¿no? Pero es analizable, Sí, sí. es analizable. De la misma forma que una tribu, no sé, se le cayó una roca y arruinó la entrada que tenían para tomar agua, no sé. Sí, pero esas cosas como cuando accidentes generan casos muy interesantes de estudio. Sí, Como absolutamente. el clásico ejemplo como de videojuegos hacia la academia es el de World of Warcraft, donde por un accidente del juego, Sí. una mecánica que finalmente le hacía daño a todas las personas por una cantidad de tiempo, se escapó del área donde tenía que estar y empezó a destruir todo el mundo. La ciudad finalmente estaba estabilidad contagiable que te mataba y se podía pasar de jugador a jugador, de no jugador a no jugador, de jugador a no jugador. Entonces, todo eso se contagió. Las ciudades estaban vacías, los NPC estaban muertos, las personas estaban muertas. Hoy en día es un caso de epidemiología. Sí. Busquen de Corrupted Blood. Dentro del videojuego, los jugadores mismos se pusieron de acuerdo para evitar este problema. Se colocaban como tags, así como de, yo estoy contagiado, cabros, aléjense de mí. No. Ocurrió todo en este microecosistema ocurrieron estas cosas. Y por eso me llama la atención que siendo que Twitch Plays Pokémon ocurrió algo muy similar, no haya más... Quizá la gente, el tema generacional que nuestra generación va a entrar con más fuerza a la academia ahora. Po. Claro. ¿Quién sabe? Yo creo que podría ser posible. O sea, bueno, siempre, por lo general siempre vamos en aumentos. Tengo entendido que el conocimiento O sea, va... bueno, yo ya he publicado 3 papers, entonces... No, pero claro, pues como la demografía del Twitch Plays Pokémon probablemente está ahora entrando con más fuerza a ese mundo. Sí. O sea, de hecho, vi Hablando en varios... serio, hay charlas TED sobre absolutamente todo. Sí. Y no entiendo cómo todavía no hay una sobre este tema. Sí, Es que yo creo que nuevamente. es como la gran pregunta, como si alguien porque creo que ninguno de los tres lo ha hecho, como de realmente sentarse a mirar esto. ¿Le podemos sacar un valor? Hice un mapa conceptual del cual estoy medianamente orgulloso. Yo personalmente, yo me puse a pensar, o sea, que no tiene mucho valor en realidad, especialmente alguien que no es académico, pero de lo que entiendo, de lo que conozco y de lo que vi, me parece interesante el fenómeno como tal, y creo que habla muy bien de
del ser humano, especialmente cuando tiene como un objetivo en sí. Es muy difícil alinear a cientos de personas. Y si todos estuviésemos alineados, yo creo que todo no funcionaría tan fácil. O sea, yo creo que el comunismo funcionaría sin problemas si es que todos estuviésemos alineados en la misma mentalidad. De, no, sí, claro, sirvamos a la gente y todos ganemos igual porque todos merecemos lo mismo. Sí. Y si todos, y si todos Todos adhieren de exactamente la misma Exacto. manera. Si todos estuviesen adheridos, no habría los problemas que ocurren en la vida real. Claro, que nadie estaría en contra nadie estaría en contra de nada. Claro, Y claro. nadie se saldría el libreto. Claro, exacto. Entonces, todas las cosas, por muy locas o irreales, si mientras estemos alineados, se consiguen. Las bandas más exitosas son las que están alineadas y saben lo que quieren y saben lo que hacen y van a lo que van. E incluso en un ambiente tan caótico como todo es aleatorio casi. Es que eso Se logró el objetivo. Es Entonces, como- lo que yo rescato, en resumida cuenta, es eso. La gente alineada, teniendo gente contra, teniendo todo el problema el input que pusiste ahora no sirve para los 30 segundos después de lo que ocurrió, pero aún así está, lo logró. Entonces, para mí habla muy bien de cuando la gente está alineada. Bueno, sí, me sumo como la palabra como con la que siempre me quedé Twitch Plays Pokémon es cooperación. Sí, Como fue un ejemplo muy bonito de cooperación. sí. Y que de alguna forma funcionó. Sí, me da como que yo lo tomo a la analogía de así se formó la sociedad tal como está. O sea, estos son los mismos comportamientos que creo que formaron la sociedad tal como es. Un grupo de gente dijo, trabajemos juntos. Y no todos estaban pensando lo mismo. Y no necesariamente había las herramientas para poder hacer una comunidad como... Pero vamos a entrar de nuevo en cómo se crean las religiones. No, es solo... No, pero sin entrar en muchos detalles, yo también creo que mucha gente puede sacar conclusiones al respecto de cómo se forman las religiones a través de... O por lo menos usarlo como un ejemplo. Sí. Porque también acá está el tema de, nadie se lo está tomando en serio, jajaja. Pero fuera de broma, yo creo que muchos mitos empiezan a surgir de esta manera. ¿No? Sí. Y yo Al como punto de que, de hecho, el otro lo estaba leyendo, cosas como el rey Arturo de Inglaterra, en teoría, partió como algo que se entendía que había existido y fue reescrito una y otra vez, y distintos autores en distintos siglos introdujeron como ediciones que eran propias de esa época. O sea, como entre comillas, la historia como original que existía el rey Arturo, no había Grial, no había Lancelot, no había miles de cosas. No había, supongo que bruja. No, tampoco, pero de nuevo, es el... Sí, ¿Qué sí. pasa cuando tienes una serie de eventos que se empiezan a reescribir una y otra vez? Y por eso no tenemos Y que... que lo no tenemos escriben. no tenemos que llegar a un tema como una religión organizada, simplemente como el folclore. Sí, Esto es la folclórico. mitología de Chiloé, yo creo que mucho nació de eventos que vieron y para justificar estos eventos crean esta mitología que es más que nada entretenida. Y claro, como todo a su escala, como han dicho, como si me lo dejo con una hipótesis es que la creación del folclore era necesaria para tolerar una situación que era muy intolerable por la incertidumbre, Mira. por lo caótico, porque, insisto, 9 horas dando vueltas en un círculo, en una interfaz noventera, ¿cachai? Como no precisamente bonita, con la misma música, 8 bits, sonando Sí. todo el rato. No lo había pensado. Es de esa súper manera. latero, po. Es Sí. súper latero. Y probablemente hubo gente que estuvo las 9 horas ahí. Sí. Entonces, creáis algo, pues, le dais sentido. Sí. le- Me gusta tu visión. Bueno, y creo que con eso podemos empezar a pseudo concluir esto. Sí. Porque Esta primera de 10 sesiones. de 10 yo por lo menos después de la como de comillas, primera temporada no seguí viendo las otras. No sé ustedes. Es que hubo un error garrafal en hacerla al tiro. Porque apenas terminó Es verdad. la empezó de la Pokémon Red, siguiente. empezó la siguiente. Sí, y hay una fatiga ya. Sí, Sí, yo creo que... Es que ahí es donde yo también tengo una duda de hiciste el fenómeno. ¿Qué tan probable es que venga alguien más y te copie? Pero es que yo creo que ya los humos se habían acabado. O sea, Es que, de nuevo, no Sí, estuve porque- presente para otros, no sé cuánta gente había.
Sé que Pero cayó. sí, yo estoy de acuerdo, a mí me pasó lo mismo. No estaba agotado del tema. Sí, la novedad ya se Sí, acabó. porque también es algo que requiere tu atención constantemente porque nunca sabes cuándo algo importante va a ocurrir. Claro. Sí. O sea, tú por una completa casualidad viste... El momento en que Claro. se Sí, porque no, fueron 16 días, 16 por 24 horas. Y menos mal para mi vida social yo estaba con mala señal donde estaba, porque Sí. Yo sintonicé la segunda temporada cuando supe que había segunda temporada. ¿Ya? Y estaban ganándole a Silver. Y creo que a Red. Bueno, sin interrogación. La última. Y Sí. estaban terminando ese juego. Y lo estaban terminando. Como que estaban spameando un ataque y matando al resto de la... Ya no estaba el es que interrogante. más No, con y la lo baja había- de la gente, con el tipo de gente que se quedó ya era más fácil también Sí, analizarse. sí. La gente que permaneció ahí se redujo. Era un número muy reducido y que también sabía muy bien lo que hacer. Sí. Entonces se Sí. perdió un poco. Es como voy a terminar, la paradoja de mientras más gente hay, más difícil se hace y más genial es. Sí. Y mientras menos gente, más posible es y es como menos... Sí, tiene Claro. menos gracia. Porque tú y Sí. yo nos podemos poner de acuerdo para pasarnos ese juego en 2 días. Claro. Claro. Eh, No, y el otro tema que decía, como, a mí me hubiera encantado como que Twitch Face Pokémon hiciera como una con el Pokémon Gold, así 5 años después. Ahora, yo me hubiera vuelto Claro. loco, me hubiera encerrado, hubiera Sí, renunciado a la es pega, verdad, es verdad. y hubiera visto todo. Sí, es verdad. Pero- Estoy de acuerdo. La cantidad de réplicas que surgieron días después hace que sea imposible, pues, como que Sí, como era una programación, me imagino que relativamente sencilla. Yo no la puedo hacer jamás, pero probablemente alguien que se entienda puede hacer esa programación. No tienes control sobre la marca, entre Y comillas. la gente se Entonces, agota también, porque, o sea, yo escucho bandas que revolucionaron su género de música, lo revolucionaron y todo el mundo le copió. Y cuando esta banda que, por Dios, o sea, está en el tope de la innovación, sacan un disco nuevo, ya nadie lo quiere escuchar, porque todas estas réplicas Exacto. saturaron Exacto. el mercado. Es exactamente Entonces, eso. pueden venir con un tremendo disco, pero ya saturaron el sistema y ya no son novedad. Sí. Exacto. Es un poco también eso ocurre incluso en la literatura. Como Ender's Game, el Ujú. libro, es increíblemente influencial. La película salió cuando lo que contaba Ender's Game no era nuevo. Claro. Interesante. Lo Y mismo. el foto, no sabía eso, porque y efectivamente yo lo percibí como, ay, otra de estas, ¿cachai? Otra Exacto, novela otra. adolescente distópica. Claro, Ender's Game es como del 80 y algo. Mira, pobrecitos. Buen dato, Sí. sí. Ah, pobrecito la película. Y además. El autor es un Sí, bastardo. el autor ¿Ah, en no serio? queremos hablar. Sí. Sí, no queremos Ah, hablar del chuta, autor. perdón. Pura ignorancia. Está bien. Yo probablemente Sí. insulté a mucha gente por ignorancia también. No, sí. Uno no es culpable de no saber todo lo que pasa en el mundo. Pero son cosas que pasan. Bueno, Eh, esperemos que el programador de Twitch Plays Pokémon sea una persona medianamente decente para que esto se sostenga en el tiempo. y después vamos a ver como, no, el gallo organizaba peleas de perros en su Claro. tiempo libre, Claro. tráfico de niños. Claro. Y nosotros aquí promoviendo su. Claro, Sí. síganlo. su- Praise the Helix. Sí, esa era una gran frase para terminar. Sí. Sí. Praise the Helix. Bueno, Todo, muchas Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir. No, y muchas gracias también nuevamente. Yo fan de Elemental. Ojalá haber sido un aporte y ojalá que haya sido entretenido. Sí, lo verdad es que mi idea era publicar esto antes de esta misma semana, la que estamos grabando, Ujú. para que se hagan una idea, este es el 10 de febrero, pero por temas de mis vacaciones de Santiago, mi idea era publicar esto antes que Santiago volviera de sus vacaciones. Ya está volviendo ya. Ah, no, ya está acá, hoy día almorcé con él. Sí. Oh, wow, no sabía Así que eso. los va a ver nomás. Oh, Dios mío, pobre de él. Hola, Santiago. Pedro, te suplico que edites bien esto. Por supuesto. No quiero llevarme el odio de... Y estamos muy cercanos, esto era el 12 de febrero creo que empezó, estamos muy cercanos al aniversario. Bien. Bien, El bien. parte... Súbelo ¿Qué? al aniversario. Ah, La no creo que 110. alcance, Mike. No creo que alcance. Suena el aniversario del fin. Claro. Se algo puede así. ser como más... Así que muchas gracias a todos por escuchar y que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Adiós.
Los invitamos a visitar nuestra página web elementalpodcast.cl y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en sus iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse, y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y ojalá en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.